Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you are like a ghost in my Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa entrada que estamos ya sintiendo todos en el verano de este año 2026? Que para mí por lo menos es un año en el que uno no sabe muy bien qué esperar. No parece que sea un año en el que vayan a ocurrir grandes, enormes desgracias para la humanidad, pero desde luego tampoco el ambiente, tampoco lo que estamos viviendo es un remanso de paz. Así que, con todo nuestro asombro y a veces hasta incluso con nuestra perplejidad, sé bienvenido o bienvenida y en un momentito comenzamos. Android 17, esa es la palabra clave, yo diría que ahora mismo en todo lo tecnológico, si dejamos de un lado a la inteligencia artificial. Y es que, desde luego, si hay algo que me ha llamado la atención, más allá, como bien digo, de Gemini, de Claude, de ChatGPT, yo apostaría por Android 17. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hace muy poquito se han presentado todas las novedades que Android 17 va a tener para los futuros móviles Android. Móviles que no todos los móviles van a servir, evidentemente, y que se vayan apuntando los móviles de alta gama, que son, yo creo que los que de alguna manera van a poder aceptar y tendrán arrestos o hardware suficiente para poder mover todo lo que conlleva Android 17. ¿Por qué hablo de Android 17? Porque os tengo que contar algo. Desde el año 2008 yo era un feliz poseedor de un iPhone. Comencé con aquel iPhone 3GS que marcó un antes y un después en mi caso. Y he terminado con el iPhone 13 Pro Max, porque ahora soy el poseedor de un móvil Android. No voy a decir la marca, no voy a decir el modelo, porque tengo una cita con Josete del Rincón de Josete Podcast, en el que tengo que darle la noticia de qué móvil me he comprado y hacer una especie de pequeña review para que cualquiera que quiera comprarse el mismo móvil o que esté pensando en hacer un cambio en su vida con Apple, irse de Apple y ver qué ofrecen los demás, pues bueno, que le sirva un poco de guía. Pero sí que es cierto que me he pasado a Android. Es un móvil Android. No me he comprado un iPhone. Por eso, este año, cuando dijeron que iban a presentar el Android 17, sobre todo en el Google I.O. de 2026,
quedé a verlo, me quedé a ver cuáles eran las novedades que se presentaban. Y claro, aquí pues pasó un poco de todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo cuando estoy esperando una presentación de un sistema operativo de un móvil, ¿qué es lo que me espero? Nunca mejor dicho. Pues un poco más de lo mismo. Un poco más de lo mismo desde el punto de vista de que no va a haber grandes revoluciones, de que la cosa más o menos va a ir por el mismo sitio. Voy a tener un par de cosillas que de alguna manera me van a servir, y luego voy a tener transparencias, colorines, emojis, etcétera, que llenan el morral de muchos usuarios que piden poco, pero que desde luego en mi caso pues no es más que morralla, que encima me hace cabrearme con la marca o con la gente que ha trabajado ese sistema operativo, porque en realidad me están manipulando y, como quien dice, me están engañando. Y con Android 17, mira que es el primer año que empiezo a tener un poco en cuenta Android, he alucinado con toda la batería de cosas que tienen preparadas y que vienen para este verano. Antes de nada, esto no va a ser un episodio dedicado a Android. Esto que te estoy contando ahora lo estoy diciendo dentro de un discurso en el que estoy preparando una especie de análisis del punto en el que se encuentra Apple. Porque si hay algo que esta explosión y esta revolución de Android 17 puede conseguir, es meterle una pullita más a la marca de la manzana mordida. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aunque algunas funciones que se anunciaron en el Android Show y en el I/O Edition 2026 de Google no llegarán a Europa así como así, sí es cierto que si analizamos todo lo que se va a presentar o todo lo que va a llegar este julio del 2026, desde luego Android 17 es una auténtica explosión. ¿Qué ocurre? Pues que yo estoy acostumbrado a los iOS 18, iOS 17, iOS 16, iOS 26, y claro, no es ni parecido a Android 17. Entre todo lo que yo podría destacar sobre las novedades del sistema operativo de todos los móviles que no son iPhone, sobre todo destacaría Gemini Intelligence. Sí. Sé que te estás riendo, sé que te suena a Apple Intelligence. Yo desde que he oído lo de Gemini Intelligence, es que incluso no es que me dé mal rollo, pero después del éxito que ha tenido Apple con su Apple Intelligence, llamarle Gemini Intelligence a Gemini o a ese sistema inteligente que va a construirse a través de Gemini, es que me da hasta con un poco de mal rollo, ¿vale? Pero bueno, lo han elegido así y así va. Gemini Intelligence yo creo que es pues la capa central del sistema. Yo creo que es el meollo de todo lo que Android 17 trae al mercado. Y desde luego es lo que va a marcar el paso de Android de ser un sistema operativo a ser un sistema inteligente, con una Gemini integrada para entender contexto, automatizar acciones y sobre todo reducir tareas repetitivas, que es, yo creo que en lo que están ahora mismo enfocados casi todos en esa carrera de a ver quién llega antes. Dice Google que Gemini Intelligence llegará por oleadas, que empezará este verano por los últimos Samsung Galaxy y sobre todo por los últimos Google Pixel, pero que también entrarán en la ecuación los Oppo, los OnePlus y también los Vivo, sobre todo este Vivo X300 Ultra, que es el buque insignia de la marca. Para manejar este Android 17 y manejarlo de tal forma que, como nos lo va a presentar Google, pues tienes que ser un móvil con mucha RAM, con mucho disco duro y un procesador verdaderamente potente. Claro, ¿qué pasa aquí? Que aquí se juntan muchas cosas. Además de Gemini Intelligence,
con todo lo que Gemini podrá hacer en el móvil, porque al final Gemini Intelligence va a ser no solamente la inteligencia artificial a la que vamos a poder acudir, es que va a ser ese elemento que va a controlar el teléfono. Va a controlar la automatización de tareas complejas entre apps. Va a controlar a Chrome para investigar y resumir de mejor manera. Va a llevar el autorrelleno inteligente para que no tengamos que estar siempre metiendo nuestro nombre y nuestros datos una y otra vez. Va a trabajar también en Rambler, en Gboard. Gboard es el teclado de Google en los móviles Android. ¿Qué va a hacer el Rambler? El Rambler lo que va a conseguir es que cuando tú le hables al teclado, para que el teclado lo convierta en texto, y de repente te equivoques, o saltes a otro tema, o mezcles frases inconexas, pues porque lo quieres decir todo tan deprisa que no encuentras una manera ordenada de poder decir las cosas, bueno, pues el Rambler lo que va a conseguir es que va a coger todo eso, lo va a ordenar y lo va a poner de tal forma, lo va a escribir de tal forma que esté todo perfectamente con contexto y que cualquier persona lo pueda entender. Vas a poder también crear widgets, pero widgets tuyos, que tú necesites, widgets personalizados, describiéndolos únicamente hablando. Es decir, tú al micrófono le vas a decir lo que quieres y Gemini Intelligence lo va a convertir en un widget. Es que te digo, es que Gemini va a ser el meollo y el centro de toda esta historia. Tenemos un montón de cosas que yo podría pasarme ahora una hora entera hablando de aplicaciones, de conexiones, de adaptabilidades. Una de las cosas más interesantes también es que Android 17, si tú quieres estar dentro del sistema Android 17, vas a tener que adaptar tus aplicaciones a que se pueda ver eso que tú muestras en el móvil en pantallas grandes. Otro pasito más que da Android, en la carrera hacia convertirse en un sistema operativo por encima de iOS y por encima de Apple. Se va a trabajar también en la manera que haya menos reinicios de actividad por cambios de configuración. Es decir, actividades que tú tengas que reiniciar por cambios de configuración, como cambios de teclado, navegación, pantalla táctil, modo de color, etc. Pues, por ejemplo, un mejor rendimiento, pocos bloqueos, detección de anomalías dentro del propio dispositivo. Es que hay tantas cosas por las que contarte que de verdad podría tirarme una hora, ¿vale? Pero a mí de entre todas las que se van a presentar, hay unas ciertas cosas que me alucinan. Primero, las redes satelitales de bajo ancho de banda, ¿vale? Android 17 va a incluir optimizaciones para que las apps funcionen mejor sobre redes satelitales limitadas. A ver, Google ya dice que esta capacidad ya se activó en Android 16, pero figura dentro del marco de conectividad de Android 17. Realmente lo que están queriendo decir es que Android se prepara para momentos, para futuros, donde no va a haber una cobertura móvil tradicional. Aunque, hombre, evidentemente dependerá mucho del hardware y de los operadores, pero a lo que vamos, a lo que todo el mundo aspira, es a que la cobertura va a empezar a venir de manera satelital. iPhone también se está preparando para eso, y cuando tú ves a unos y otros prepararse para una tecnología que aún no está implementada, hombre, te puedes llevar la pista de que pronto la veremos implementada. Así que las redes satelitales a mí sí que me alucinan, sí que me gusta, porque eso va a romper mucho con el aislamiento, esos trabajos que muchas veces requieren de un plus de datos, de coberturas, etcétera. La gente que va al mar, la gente que trabaja en una mina, etcétera, etcétera. Yo creo que el hecho de que el satélite empiece a ser la cobertura de nuestros móviles es una muy buena noticia. Pero eso también está Apple y iPhone trabajando en ello.
¿Qué trae Android 17 más? Grabación de vídeo con calidad constante, mejores codificadores de vídeo y una calidad más estable, quieras que no. Todo esto de lo que estoy hablando en Android 17, como ya te digo, hay unas ciertas cosas que a mí me gustan más que otras. Aquí hay un mogollón de historias que están preparando, pero cuando yo escuché desde verano los iPhone y los Android van a estar mucho mejor conectados, van a poder conectarse mediante AirDrop. Joder, pues yo cuando vi eso dije, madre mía, ¡qué maravilla! Si luego ves todo lo que Gemini Intelligence representa para Android 17, pues es alucinante. Si Google consigue que fabricantes como Samsung, Vivo, Xiaomi, Oppo, OnePlus lo implementen sin destrozarlo con capas inconsistentes e imbéciles, con capas inconsistentes y sin sentido, pues Android 17 puede ser uno de los saltos más importantes de Android en años. Y yo diría desde que se creó. Desde que se creó. Es tan importante esto que viene, es tan bestia, que de verdad que a mí me parece una oportunidad para, de alguna manera, remover el avispero. Porque a veces, cuando las cosas van mal, pero uno no sabe por dónde sacarlas, por dónde empujarlas, por dónde darles alimento, lo mejor que puede pasar es que alguien revuelva el avispero y que por un lado o por el otro las cosas revienten, las cosas surjan, las cosas aparezcan. Yo creo que es lo mejor que puede pasar. Y este Android 17 yo, de verdad, que me ha ilusionado. Llevaba tantos años en Apple, año tras año, en las WWDC, asistiendo a una miseria, de verdad, porque yo sé que ellos pueden hacerlo mucho mejor. Pero claro, quien estaba mandando es el que daba las directrices, y las directrices siempre era: gasta lo menos posible, haz lo menos posible y consigue el máximo posible. Y como lo conseguían, pues ¿para qué moverse? Pero claro, eso ha hecho que yo, siendo un cliente desde aquel año 2008, lejano ya, hasta el día de hoy, haya abandonado Apple y me haya movido a otra empresa de Android. Una empresa, bueno, que ya hablaré yo del móvil que tengo, pero de verdad que es un pasote. Es una pasada de móvil. Estoy encantadísimo y, como digo, te invito a que el día que comparta micrófono con Josete en el Rincón de Josete Podcast, pues te enteres de qué es lo que he comprado, qué es lo que estoy probando y cómo este móvil hace que no eche en falta en absoluto al iPhone. Y esa es la peor noticia que Apple puede recibir. Que una persona, todo el mundo me ha dicho a mí, cambiarte de Apple a Android es horrible, ya verás, te va a costar un montón. Desde el día 1, este móvil es asombroso. Vas de sorpresa en sorpresa y en ningún momento he echado de menos el iPhone. Y desde luego, Apple debería de preocuparse si yo, después de estar, pues desde el 2008 hasta el 2026, 18 años, después de estar 18 años yo en Apple, que me haya cambiado hace 25 días y que sea capaz de decir, a mí esto, el cambio no lo siento, no he hecho nada de menos, no hay nada que me ate a Apple en el móvil, debería de preocupar a Apple, porque Apple vive del móvil, no vive de los ordenadores, todavía no vive de los servicios, vive del éxito del iPhone. Yo creo que hay momentos en la tecnología en los que una actualización no es una actualización. O esta actualización, que parece una actualización, yo no lo veo como una actualización. De verdad que yo lo veo como una auténtica declaración de guerra. Y Android 17, por mucho que algunos intenten reducirlo a una lista de funciones o a un puñado de pequeñas novedades
en una fiesta de Google, tiene algo mucho más profundo. Es que Android 17, y es por lo que estoy analizándolo aquí, porque a mí realmente lo que traiga tampoco me importa tanto. Pero es que Android 17 tiene intención, tiene ganas, tiene músculo, tiene dirección y tiene una lectura estratégica que por supuesto Apple no debería tomarse a la ligera. Porque aquí no estamos hablando de cambiar 4 iconos, de hacer transparencias, de añadir un nuevo efecto visual, no sé, que venda como revolución lo que apenas es pequeño maquillaje. Aquí hay arquitectura, aquí hay inteligencia artificial metida y remetida y obligada en el sistema. Y aquí hay nuevas formas de continuar tareas entre dispositivos, algo que esto era coto privado de Apple y que Android ya ha metido la patita de una manera más que importante. Desde luego, Android 17 tiene mejoras para pantallas grandes, para cámaras, para vídeo, para rendimiento, para privacidad, para seguridad y para convertir a Android en algo que ya no quiere ser simplemente el sistema operativo de los móviles, que no son iPhone. Android 17 quiere ser el sistema operativo de una nueva etapa. Y eso, guste o no guste, se ve a la legua que es un golpe directo a la línea de flotación de Apple. Durante años, y me lo sé de memoria, y estoy convencido de que muchos de los que me estáis escuchando estáis de acuerdo, Apple ha vivido de una superioridad emocional casi indestructible. Lo que se dice vivir de las rentas. El iPhone no era solo un teléfono, era una promesa. Era diseño, era prestigio, sencillez, ecosistema, continuidad, era eficacia. Y esa sensación de que todo encajaba sin esfuerzo. Pero en tecnología, las coronas no se heredan eternamente. Y muchas veces tener una corona tiene algún que otro efecto secundario que no gusta. Las coronas, porque esos efectos secundarios hacen que luego la corona se debilite, porque las coronas se defienden cada año, cada keynote, cada decisión, cada producto, cada silencio hace una defensa a ultranza de tu corona o te lleva a la más áspera de las miserias. Y hoy, Apple, después de muchas defensas paupérrimas, pobres, inconexas y lógicas, Apple está en un momento muy delicado. No porque vaya a desaparecer. Hombre, tiene dinero como para no desaparecer. No porque el iPhone haya dejado de vender. Ya han dicho que hay muchas personas que han comprado un iPhone. Ni siquiera creo que millones de personas vayan a abandonar mañana el ecosistema de Cupertino. Apple sigue siendo una empresa gigantesca, rentable todavía, admirada a ratos y con una base de usuarios, eso sí, brutal. Pero es que el problema no es ese. El problema es otro. El problema es que la innovación ya no parece vivir allí con la misma intensidad que antaño vivía. Mientras Apple habla de transiciones, de rediseños, de prudencia o de promesas que llegan tarde, Android está acelerando. Y yo lo entiendo, yo haría lo mismo. Y no solo Google o Samsung aprietan, es que aprietan Xiaomi, Oppo, Vivo. Las marcas chinas, con sus gamas ultra, que además han desembocado este año en Europa y en el mundo, han dejado de ser alternativas interesantes, móviles más baratitos para gente que no le importa la excelencia. Y han dejado de ser eso, para que ahora, en ocasiones, se permitan adelantarle a Apple por la derecha. Pero ojo, es que esto no va solo con las marcas chinas. Es que Google, por su parte, después de presentar Android 17 como una plataforma con mejoras de rendimiento, cámara, multimedia
escritorio, etc., en realidad no es una capa cosmética, es una ampliación de la base tecnológica del sistema. Y ahí empieza el verdadero asunto que hoy os quiero explicar. No vamos a hablar solo de móviles, vamos a hablar de poder, de quién controla la experiencia digital, de quién entiende mejor el futuro, de quién está construyendo el sistema operativo de los próximos años, del futuro, y de si Apple, con su nuevo CEO John Ternus, va a ser capaz de recuperar la velocidad, la audacia y el hambre que la convirtieron en la empresa que cambió para siempre nuestra relación con la tecnología y por ende cambió para siempre el mundo. Y es que en este caso, y sabiendo que Apple ha pedido a Google que le ayude en todo este asunto de la inteligencia artificial, yo a Apple la veo indefensa. La veo que tiene un problema. Porque no basta con decir, nosotros lo haremos mejor cuando lo hagamos. Es que cuando nosotros lleguemos, llegaremos tarde, pero llegaremos como no ha llegado nadie. En tecnología, a día de hoy, llegar tarde puede ser aceptable si llegas con algo extraordinario. Pero llegar tarde, con algo incompleto, confuso o limitado como ha sido esa Apple Intelligence, que ha sido más mentira que verdad, puede ser mortal para la percepción esa tan extraña del liderazgo. Android 17 le está diciendo a Apple, mientras tú decides ¿cómo vas a integrar la inteligencia artificial sin romper tu filosofía? Nosotros ya estamos metiéndola dentro del sistema. Y eso es a lo que me he referido durante tantos años como un golpe tremendo, un golpe muy duro, un golpe que si te lo dan bien, te tambaleas. Cosas que Apple tenía como pertenecientes a su coto privado de caza, la continuidad entre dispositivos, las cámaras, que antes uno decía, el iPhone tiene las mejores cámaras, y hoy terminas diciendo, las cámaras del iPhone son buenas. Hombre, en realidad fíjate, los chinos, con sus móviles ultra, es justo el espacio donde están atacando al iPhone. Aquel lugar estratégico en el que el iPhone marcaba tendencia, en el que el iPhone imponía su ley, es ahora el lugar en el que atacan absolutamente a cada minuto los chinos. Porque durante años el iPhone ha tenido una reputación excelente en vídeo y también en foto. No siempre ha sido el móvil con el sensor más grande, ni con el zoom más extremo, ni siquiera con el hardware más espectacular. Pero Apple ha sabido ofrecer consistencia, buen color, buena estabilización, buen audio, buen procesamiento, buen flujo de trabajo y una fiabilidad enorme para quien trabaja de creador. Pero hoy, los móviles ultra de Android están atacando justo ahí. Vivo con Face, Oppo con Hasselblad, Xiaomi con Leica, Samsung con su S Ultra. Cada uno con su estrategia, pero todos con una idea común: convertir el teléfono en una herramienta fotográfica y videográfica cada vez más seria. Y Android 17 apoya esta dirección, con mejoras multimedia, cámara y vídeo. Google ha publicado novedades para creadores en Android 17, incluyendo mejoras de experiencia para Instagram, herramientas avanzadas de edición y colaboración en Adobe Premiere. Esa es otra. Instagram, redes sociales, eran lugares y espacios reservados para el iPhone. Y todos los demás,
cuando presentaban una foto, cuando presentaban un vídeo, hacían lo que podían. Android 17 viene a descabalgar a Apple también ahí. Y a partir de ahí, Android 17 promete que cuando tú subas una foto a Instagram, cuando tú subas una foto a WhatsApp, a Facebook, tu foto se va a ver exactamente igual de bien que las que subes con el iPhone. Cosa que hasta ahora no era ni parecido. Luego, Android 17 está siendo como esa tenaza que te aprieta la cintura, que cada vez te deja respirar menos y que cada vez tienes menos lugares por los que escapar. Y el que está dentro de la tenaza se llama Apple. Esto es muy importante para entender, porque un creador de contenido ya no compra solo un teléfono. Cuando compra un teléfono, compra una cámara, compra un editor, compra una estación de publicación. Al final, compra un dispositivo que es básico para su trabajo como conexión entre el mundo real, el mundo exterior y lo que tú haces. Luego compra un dispositivo para grabar, editar, exportar y subir. Y si Android empieza a ofrecer no solo mejor hardware, que ya lo está ofreciendo, sino también mejor integración de software creativo, Apple tiene no un problema, tiene otro problema. Porque el iPhone ya no puede vivir eternamente de esa famosa frase de para vídeo, iPhone. Esa frase sigue teniendo peso. Esa frase está ahí. El iPhone es un teléfono extraordinario para vídeo. Pero cada año es menos extraordinario. O digamos, más normal. Cada año tiene menos peso si lo comparas con su rival. Porque aquellos traen sensores más ambiciosos, zoom más versátil, baterías mucho más grandes, cargas mucho más rápidas y flujo de edición mucho más completos. Luego, ¿qué le pasa al iPhone? Que se está quedando atrás, porque el 13 que yo me compré es igual que el 14, muy parecido al 15, casi son como la órbita del 16 y de alguna manera, pues, a mitad de camino del 17. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, los chinos, con Xiaomi, Oppo y Vivo, cada año han dado saltos enormes para llegar al día de hoy, en el que un móvil suyo ultra, presentado a nivel global, a nivel mundial, está desbancando al iPhone como mejor teléfono para creadores de contenido. Porque las marcas chinas ya no vienen a copiar, arrancan copiando. Porque de algún punto de partida tienen que salir. Pero a día de hoy, las marcas chinas vienen a liderar el mercado. Que no podemos pensar que las marcas chinas solo copian. Que eso podía funcionar como prejuicio hace años. Pero ya no, nos lo están demostrando. Es más, yo me acabo de comprar un móvil Android de marca china, porque en muchos aspectos superan verdaderamente y por mucho al iPhone. Hoy Vivo, Oppo, Xiaomi, Honor, OnePlus y otras marcas como Huawei no están simplemente siguiendo a Apple, copiando a Apple, haciendo móviles que se parezcan a Apple pero que sean un poco más baratos. Están empujando en fotografía computacional, en sensores, en baterías, en carga rápida, en pantallas, en diseño térmico, en zoom, en colaboración con marcas ópticas, y están experimentando con formatos nuevos. El Log, el mercado ultra de 2026, se está configurando precisamente alrededor de esa batalla. Oppo Find X9 Ultra, Vivo X300 Ultra, Xiaomi 17 Ultra y Samsung Galaxy S26 Ultra aparecen como rivales directos en la gama premium frente al iPhone. Pero no rivales que van por detrás y van siguiendo estelas. No, rivales que a día de hoy marca estela,
y que si el iPhone quiere no perder comba, va a tener que copiar, va a tener que seguir esa estela o lo va a pasar muy mal. Y aquí hay una lectura estratégica muy seria, muy importante. Apple ha dominado durante mucho tiempo el relato premium, pero si el usuario, como por ejemplo yo, empieza a ver que los Android Ultra son más atrevidos, más completos, más generosos en hardware y más rápidos incorporando innovación, el aura del iPhone empieza a erosionarse. No desaparece, no se va a esfumar, pero se agrieta. Y una marca como Apple vive tanto de lo que vende como de lo que representa o de lo que ya representó. Cuando deja de representar lo mismo que representa ahora, es decir, la vanguardia absoluta, aunque siga vendiendo muchísimo, algo cambia en la cabeza del consumidor. Y si no, mírame a mí. Y ese cambio psicológico, y hablo del cambio psicológico, es peligrosísimo. Ese cambio no se controla. Del mismo modo que hay un cambio psicológico cuando Steve Jobs presenta el iPhone y hace que todos los demás se ahoguen porque ellos presentaron algo que no existía y algo que te reventaba. Del mismo modo, ese cambio psicológico que ahora se puede dar es muy peligroso, porque del mismo modo que eres el que aglutinas la fama, la querencia, el gusto por todas las personas por querer tener tu marca en sus manos, del mismo modo, en lo que dura un telediario, puedes pasar al otro lado. Y ahí es donde lo puedes pasar mal. Porque Apple sigue siendo fuerte. Yo no voy a ser tan imbécil de decir Apple va a desaparecer. Pero Apple ya no es invulnerable. No podemos decir que Apple está acabada porque no lo está. Apple tiene una base de usuarios inmensa y un ecosistema muy potente. Y una integración hardware-software que, es de lo mejor. Sin olvidarnos de la imagen de marca, que es brutal. Y una capacidad financiera, es decir, pasta en el banco, pues a manos llenas. Pero precisamente por eso, su momento actual es tan delicado. Porque cuando estás arriba, el peligro no siempre es caer de golpe. El peligro es acostumbrarte a estar arriba. El peligro es confundir fidelidad con amor eterno. Pensar que tus usuarios no se irán nunca porque llevan años y años comprando tus productos. Y la historia de la tecnología, y eso lo podemos ver en infinidad de momentos, está llena de empresas que parecían intocables, que parecían únicas, que parecían intratables hasta que dejaron de serlo. Nokia parecía intocable. Kodak parecía Dios. BlackBerry parecía imprescindible. Intel parecía inalcanzable. Yahoo parecía eterno. Y todas esas empresas descubrieron una ley cruel. El mercado no te castiga cuando eres débil, te castiga cuando eres lento. Y Apple ahora mismo no está débil, pero sí parece lenta en muchas áreas. Especialmente, y no lo voy a negar, en inteligencia artificial, en Siri, en apertura, en personalización, en fotografía extrema y en velocidad de respuesta frente a los cambios del mercado. El relevo de Tim Cook ha sido absolutamente necesario, pero no es suficiente. El cambio de CEO en Apple es una noticia importantísima, una noticia que yo además agradezco. Tim Cook pasará a ser presidente ejecutivo del Consejo. Y aunque mi amigo Josete diga que sigue mandando igual, yo te aseguro que Tim Cook va a ser pues un señor que está ahí, que le dan un dinero, pero que realmente capacidad de maniobra y capacidad de acción no va a tener ninguna. Y John Ternus asumirá el cargo de CEO el 1 de septiembre del 2026, según el anuncio oficial de Apple. Yo luego ya lo que ocurra. Tim Cook ha sido un gestor extraordinario. Tim Cook ha sido
un economista muy bueno. Ha convertido a Apple en una máquina financiera impresionante. Sí, pero con muchos peros, ¿eh? Aunque ha consolidado servicios, logística, márgenes, expansión global, privacidad como marca, que yo no me la creo, y sobre todo una estabilidad empresarial que pocas empresas pueden igualar. Pero también es verdad que bajo su mandato, Apple ha parecido muchas veces más obsesionada con perfeccionar y amasar dinero que con arriesgar. Y el problema es que estamos entrando en una época donde perfeccionar no basta. Hace falta imaginar, hace falta atreverse, hace falta crear, hace falta fallar rápido y hace falta lanzar cosas que no sean simplemente un poco mejores, sino radicalmente necesarias. Esa es la diferencia. No es cuestión de que sea mejor, es que es un 20% más rápido. No. Tienes que crear cosas que sean necesarias, que me creas a mí la necesidad de tener eso. John Ternus viene del hardware y eso puede ser una buena noticia. Una buena noticia si Apple le deja recuperar músculo, si le deja crear producto y si le deja trabajar la ambición industrial. Pero el gran interrogante es si un cambio de CEO bastará para cambiar la cultura de Apple. Porque Apple no necesita solo otro jefe, necesita, como esos equipos de fútbol que lo han ganado todo tantos años y de repente una nueva temporada y dices, ya tendrán hambre por ganar, por conseguir. Pues Apple necesita recuperar esa hambre, recuperar incomodidad, que tengan que exigirse para producir más. Necesita recuperar esa capacidad de mirar a una industria y decir, esto está mal diseñado, vamos a cambiarlo, aunque cueste dinero, aunque perdamos un poquito nuestros beneficios. Si Ternus se limita a hacer lo mismo que Cook y a administrar la herencia de Tim Cook, entonces Android seguirá apretando y en muy breve tiempo adelantará a Apple. Si Ternus entiende que Apple necesita una nueva era de producto, entonces sí que la batalla será fascinante. Porque el verdadero problema de Apple no es Android. Es que el verdadero problema de Apple es su propio ritmo. Venir de donde viene. Y aunque pueda parecer contradictorio, el mayor enemigo de Apple no es Google, no es Samsung, no es Vivo, ni Oppo, ni Xiaomi. El mayor enemigo de Apple es la posibilidad de haberse enamorado demasiado de su propia fórmula de éxito. Porque esa fórmula ha funcionado extraordinariamente bien. Control, diseño, privacidad, ecosistema cerrado, experiencia cuidada, ciclos de producto conservadores, no, lo siguiente, y una narrativa, iba a decir medida, pero yo diría manipuladora. Pero el mundo tecnológico actual es que se mueve a otra velocidad, es que vamos a otro ritmo. La inteligencia artificial no espera. Cada 2 días sacan algo nuevo. Yo mismo, que estoy integrado a tope en la inteligencia artificial, no doy abasto para poder controlar todo lo que sale. La fotografía computacional no va a esperar. Los dispositivos plegables ya se fueron. Y los móviles ultra chinos han llegado para conquistar. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you. Y Android 17 parece entender que el sistema operativo moderno ya no puede limitarse a abrir apps. Tiene que conectar contextos, tiene que actuar, tiene que anticiparse, tiene que adaptarse a pantallas, relojes, gafas, coches, escritorios, lo que sea. Porque tiene que convertirse en una capa viva entre la persona y la tecnología. Ese es el golpe. Eso es lo que te va a derribar. Eso es lo que puede hacer derribar a Apple. No que Android 17 tenga más funciones. El golpe es que Android 17 parece tener más urgencia,
más prisa, más ganas por estar ahí. Y en tecnología, las ganas es una forma de vida, y las formas de vida crean éxitos, crean victorias. Gone, gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when the river's gonna cry when you're. Yo no sé si John Ternus tendrá el valor de mirar la empresa más admirada del mundo y decir, esto ya no basta. Si Apple va a tener capacidad crítica, si será capaz de volver a emocionar y no solo a facturar, si el próximo iPhone volverá a sentirse como un salto y no como una costumbre. Yo espero que Cupertino recuerde que la tecnología no nació para conservar imperios, sino para abrir caminos. Porque al final, las empresas también tienen alma. Y cuando un alma deja de arriesgar, empieza a envejecer. Android ha levantado la mano. Los chinos han aparecido y han dicho, aquí estamos y no vamos a pedir permiso. Google ha puesto la inteligencia artificial en el centro del panorama. Y Samsung, aunque cada vez se parece más a Apple, pero todavía sigue empujando. ¿Y qué hace Apple, la gran Apple, la que un día nos hizo creer que el futuro cabía en la palma de la mano? Intentar decidir y tomar una decisión histórica. Puede seguir puliendo su leyenda, puede continuar haciendo camino sin mojarse los pantalones, o puede volver a escribirla, puede volver a apretar los dientes, cerrar los puños y comenzar a correr. Y si no lo hace, si se conforma, si mira Android 17 como una simple actualización más, quizá el mundo siga comprando iPhones durante años. Pero algo habrá cambiado, algo invisible, algo profundo, algo peligrosísimo. El deseo habrá empezado a mirar hacia otro lado. Y cuando el deseo se va, ni el logotipo más famoso del mundo puede obligar a cambiarte de opinión. Querido amigo o amiga que me estás escuchando, yo hace 18 años compré el iPhone 3GS. Lo conseguí por puntos en Movistar, por el gasto que yo iba haciendo. Yo recuerdo que tenía una novia con la que hablaba mucho, era de lejos, y entonces gastaba mucho dinero, porque en aquella época las llamadas y todas esas cosas no eran como ahora. No estaba todo, la telefonía no estaba regalada como lo está ahora. Y en aquella época, cuando yo compré aquel iPhone 3GS, recuerdo que lo tuve en la caja, anduve en Bilbao de un sitio a otro, fui a cenar. Cuando llegué a casa al día siguiente y instalé el iPhone, lo configuré y empecé a comprobar que podía recibir emails, que podía sacar fotos, que podía tener textos y documentos de Word, es decir, que podía tener una pequeña oficina en la palma de mi mano, me di cuenta que aquello era una auténtica revolución para mí. Una revolución que me hacía arder un fuego de pasión y de ilusión con aquel pequeño dispositivo que, si lo mirabas bien, era más poderoso que los cuadernos, los ordenadores y las pantallas que tenías en casa, porque aquel móvil te permitía estar en cualquier sitio y pudiendo trabajar, pudiendo hablar con la gente, pudiendo registrar los lugares y los momentos que estabas viviendo en un instante en concreto. Y para mí fue una revolución, una auténtica revolución. Desde entonces no probé nada que no fuera iPhone. Y a día de hoy he abandonado el iPhone, porque exactamente igual que me pasó con el iPhone hace 18 años, me ha pasado con este móvil cada vez que lo enciendo, cada vez que salgo a la calle, cada vez que puedo sacar una foto, grabar en vídeo, hablar con un montón de gente en el WhatsApp, Telegram, funcionamiento del móvil,
la potencia de su procesador, los juegos. Es que es alucinante. Y si a todo eso le añades la inteligencia artificial de Gemini, pero desde un punto de vista mucho más local, mucho más poderoso de lo que tenías en el iPhone, pues mejores cámaras. Para mí, mejor vídeo. Mucho más disco duro. Casi el doble de memoria RAM. Una batería mucho más grande que hace que casi pueda estar 2 días sin cargar el móvil. Para mí es un descubrimiento. Es una revolución. Cada vez que lo enciendo descubro cosas nuevas. Y lo que es peor, lo que yo creo que es la peor señal para Apple, y ya sé que John Ternus no me va a oír, pero si hay alguien que le conoce, que se lo pase, porque esto es una gran pista de lo que le puede pasar a Apple. 18 años con el móvil de Cupertino, y cuando lo abandono, no he hecho nada de menos. No ha habido ni un solo día en estos 20 y tantos días, 24, 25 días, no ha habido ni un solo momento que haya echado de menos al iPhone. Ni uno solo. Ni en ninguna gestión, ni ninguna manera de comportar o de funcionar el móvil, nada. No echo de menos al iPhone. Y eso, una persona que lleva 18 años con el mismo móvil, con los mismos esquemas, con las mismas estructuras y los mismos contextos, pues es como para pensárselo. Algo huele a podrido en Cupertino, solían decir antes. Y yo creo que cada día se puede decir con más soltura y con más honestidad. Yo no voy a decir que el iPhone sea una mierda de móvil, porque no lo es. Son estupideces y tonterías. Pero sí que es cierto que está rodeado y que le están comiendo terreno por todos lados. Porque el iPhone se ha dormido en los laureles. Y al señor Tim Cook le ha venido muy bien para, de alguna manera, maquillar unos datos que, muy a mi pesar, no significan o no representan el éxito de una Apple cobarde, pobre, agarrada. Eso no es éxito. Eso es resultado inmediato. Pero una empresa nunca puede vivir de los resultados inmediatos. Las empresas, aunque tengas el éxito que tengas, tienes que vivir con 5, 10 años en el futuro, nunca en el presente. Decían en La Manzanita Accesible, podcast al que le tengo un gran cariño y les mando un saludo desde aquí, pues decía Josete que yo estaba cabreado con Apple y que por eso me había comprado un Android. Yo no estoy cabreado con Apple. Creo que he analizado perfectamente, por lo menos desde mi punto de vista, cuáles son los desafíos a los que se enfrenta Apple, el momento que está viviendo, y que tengo mis dudas que John Ternus pueda significar lo que a mí me gustaría que significase. Yo a día de hoy he abandonado el iPhone, pero por supuesto no he abandonado ni el MacBook Air ni el Mac Studio. Para mí, en ordenadores y con lo que yo necesito, Apple es la reina indiscutible. Pero en el móvil, que es lo que más dinero les da, en el móvil han pasado de todo. Se han dejado llevar. Han engañado, han manipulado y con la Apple Intelligence nos han mentido. Pero aún así, yo no estoy enfadado con la marca de Apple. Para nada. En absoluto. Es más, los dispositivos de Apple en general, y siempre hay excepciones, en general son grandes dispositivos, de una calidad contrastada. Con quien estoy enfadado es con esa gente, podcasters, youtubers, etcétera, que aun a sabiendas de que Apple lo está haciendo mal, aun a sabiendas de que Tim Cook se está equivocando, que ha manipulado las cosas para que los resultados y los números avalen su gestión,
pero que eso, lo sabemos todos, no es sinónimo de éxito. Y si no, veamos lo que va a pasar con John Ternus. Pues es con esos con los que yo estoy enfadado, muy enfadado. Porque sabiendo lo mismo que sé yo, porque yo no soy más listo que nadie, sabiendo lo mismo que sé yo, escuchando a Decar, del canal Decnet, escuchando a Carlos Castillo, de su canal y de su podcast Reflex Podcast, escuchando a Apelianos, escuchando a la Manzanita Accesible, escuchando a toda esta gente, saben exactamente igual que yo que lo que ha hecho Tim Cook es pan para hoy y mucha hambre para mañana. Y ya veremos qué pasa pasado. Y aún así, le llenan de loas. Dicen que el iPhone es lo mejor. El Mac es inigualable. Los Apple Watch son increíbles. Y lo sueltan. Aun a sabiendas de que no es así. Aun a sabiendas de que hay muchos errores que se han cometido en Apple en todos estos años. Pero siguen alimentando la miseria, la mentira, el engaño, la manipulación. Y les da igual. ¿Por qué? No lo sé. No sé si buscan que les inviten a Cupertino. No sé si buscan que les regalen un iPhone. No sé qué es lo que quieren. Pero hay un montón de gente y hay muchos otros canales que defienden a Tim Cook, pero a pecho descubierto. Ahora bien, a partir de ese 1 de septiembre del 2026, veremos cuántos defienden a Tim Cook. A ver cuántos lo hacen. Como John Ternus dé un poquito con la tecla, Tim Cook desaparecerá como una nube etérea en el cielo. Y entonces la gente, toda esta gente que hacen loas a cualquiera que les dé un plato de lentejas de plástico, toda esta gente empezará diciendo que John Ternus es lo más grande que ha parido madre. Porque yo con estas orejas he tenido que escuchar que Tim Cook había sido mucho mejor CEO que Steve Jobs para Apple. Y yo me pregunto, e intento no cabrearme, intento relajarme, pero yo me pregunto, ¿de dónde narices le viene a Tim Cook esta fama que ha hecho que la gente compre iPhones como si no hubiera un mañana? ¿De dónde le viene? ¿De los iPhone que él ha construido? ¿De la Siri que él ha recreado? ¿De los HomePod que ha evolucionado? ¿De dónde le viene la fama a Apple? ¿Del trabajo de Tim Cook o del de Steve Jobs? De verdad que a veces, por querer subir un escalón, por querer llegar, la gente es capaz de afirmar cualquier cosa que les sirva para subir un escaloncito. Pues ala, seguir subiendo, darle duro, pero no con mi complicidad. Muchísimas gracias a ti que has llegado hasta aquí. Espero que haya quedado claro lo que pienso, lo que opino y de verdad, hazme caso. No hagas caso ni a unos ni a otros. Solamente haz caso a tu lógica, a tu criterio, a tu honestidad. Nunca te dejes llevar por ese tipo de gente que parece que se está jugando la vida, que alaba a quien nada ha hecho en ese sentido, que multiplica por 10 lo que hacen algunos únicamente porque eso les puede redundar en algo positivo. Y no dejes de creer en el ser humano, porque a veces yo tengo la tentación de no volver a creer en el ser humano porque veo estas cosas
estas miserias, cuando uno dice la inteligencia artificial no va a llegar y hay 3 o 4 que te dicen esto no tiene ni puta idea, es que es un pobrecito, y 2 años y medio después seguimos sin tener nada. Hay otros que te dicen que sí que tenemos, por favor, tenemos muchas cosas que hace la inteligencia artificial fantásticamente bien. Madre mía. No sé, estoy muy decepcionado con mucha gente. Ya no porque tengan una opinión distinta a la mía, no, sino porque su opinión está tergiversada, no está centrada en la verdad, no está centrada en lo que ocurre. Y cuando Apple viva momentos de zozobra, entonces y solo entonces empezarán a decir que es que el que estaba antes lo hizo muy mal. Pero claro, ya no está. Ya no les puede invitar, ya no les puede llevar, ya no les va a regalar el plato de lentejas, ni sus alubias dependen de lo que ese señor con una manzana mordida ha hecho. Y esto no va por la manzana mordida para nada. Es más, no estaban dentro de lo que estoy hablando. Yo creo que en la manzana mordida Fer está bastante más crítico de lo que estaba cuando yo lo conocí. Y por supuesto, el tío Fabián es fantástico. Es un podcaster y un youtuber que a mí me encanta. No estaba hablando de ellos, aunque claro, coincide que la manzana mordida es lo que tiene. Pero no estaba hablando de ellos. Pero es que hay a patadas, Hay a patadas youtubers y podcasters que dan loas a cualquiera que esté en el sillón número 1 de Apple con tal de que, no sé, de que les den caramelos, pipas, chicles, galletas surtido, no sé qué es lo que buscan, un billete de avión, no lo sé, pero hay que ser más sinceros y más honestos con la verdad y con uno mismo. Así pienso yo, pero claro, eso hace que yo esté en este rinconcito de Restañando el Alma y que no espere que nunca me vayan a mandar un billete para decir que nos vamos a California, a Polonia, a Francia o a Madrid. Tampoco. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y en breve nos volvemos a ver en Restañando el Alma.